Buenos días, hoy voy a estar hablando acerca de la raya de río Guacamaya o como su nombre científico lo indica, Potamotrigon scroederi. Bien, es importante hablar sobre la taxonomía. Pertenece al reino animalia, el cual se caracteriza por alimentarse de otros organismos, tener más de una célula y también se reproducen sexualmente, lo cual involucra un desarrollo embrionario. Pertenecen al filo de los cordados, el cual se caracteriza por tener una simetría de dos lados y aparte tener una notocorda fundamental para la reproducción que permite un desarrollo embrionario de tres hojas. Estas tres hojas son unas capas embrionarias que dejan que los tejidos se desarrollen de una manera específica. La clase es de los Chondrichthyes. Bien, este esqueleto está compuesto solamente de cartílagos y también involucra los tiburones, las rayas y las mantas. De hecho, esta raya de la que les estoy hablando pertenece a una subclase llamada elasmobranquios que tienen dentículos dérmicos en el cuerpo. Estos dentículos le dan la textura áspera tan característica. Bueno, seguimos entonces con el orden Miliobatiformes. Estos tienen un aguijón afilado en la cola o en la espina dorsal. Y este aguijón está hecho de dentículo dérmico y bueno, tienen un tejido venenoso defensivo encima. Y por ejemplo, en esta imagen está la Potamotrigon de Magdalena, que es de la misma familia, y aquí se ven sus aguijones. Continuamos con la familia Potamotrigonidae. Y solamente dos especies de esta amplia familia viven en el mar. Estas vienen a hábitats neotrópicos que incluyen pues climas húmedos, tropicales, por ejemplo la selva amazónica de la foto, y habitan también en el fondo arenoso de los ríos y los arroyos. Bueno, continuamos entonces con el género Potamotrigon. Este género se caracteriza porque las rayas tienen una forma que se parece mucho a un círculo y su tamaño varía un montón. La más pequeña es de 20 centímetros y llega hasta los 2 metros, como esta de acá que se llama Potamotrigon brachyura, que es nativa del Río de la Plata en Argentina. Y bueno, tenemos 21 especies de rayas así y la mayoría tienen esta gama de colores, incluyendo la que les voy a mostrar hoy. Aparte, se reproducen pues de manera vivípara. Finalmente llegamos a la especie de Scroederi que les voy a hablar hoy. Y esta fue descrita por primera vez por el ictiólogo, una persona que estudia peces, con su apellido Fernández Yepes en 1957. La gente comúnmente la nombra guacamaya, raya perla, flor, trébol, entre muchísimos otros nombres. Bueno, antes de continuar es importante aclarar que se desconoce cuántas especies hay a falta de investigación y es importante nombrarlas ya que así podemos conservarlas muchísimo mejor y conocer cómo nos relacionamos nosotros con ellas. Así que vamos a revisar en qué hábitat viven. Bien, estas viven siempre en agua dulce, pero pueden vivir tanto en caños y afluentes menores, es decir, estos lugares pequeños en los ríos, como pueden vivir en cauces de ríos grandes, que son las partes con más flujo de corriente, como vemos acá. Entonces, esta familia tiene una tendencia a vivir más en estas corrientes muy movidas. Entonces, acá hay un dato de que en la región de Orinoquía del país generalmente se ven pues en las corrientes fuertes a 2 metros de profundidad porque viven en las partes de abajo. Entonces acá podemos ver la concentración de esta especie. Entonces la mayoría está al norte de la Orinoquía, en Venezuela, Brasil y parte de la Amazonía. Entonces se distribuyen así en estos tres países que les mencioné, aquí en el río Amazonas y acá, aparte de en el Amazonas, más que todo en la región Orinoquía. De hecho acá estamos viendo una especie. Y bueno, también en Venezuela, en el río Orinoco y también en el río Negro y Amazónico. Entonces vamos a revisar algunas características de esta raya. Mm,
Primero, visualmente tienen manchas amarillas y naranjas. Y bueno, al borde del disco, es decir, de la forma del cuerpo, se hacen más pequeñas. Y la cola, si ven que acá tiene un aguijón, entonces vamos a revisar muchísimo mejor estas características. Bueno, aquí vemos una ilustración. eh, Mide 58 centímetros y pesa 10 kilogramos máximo. Y bueno, acá tengo un video donde se ilustra muchísimo mejor esto. Entonces podemos ver acá el aguijón que tienen. Y una curiosidad es que las personas cuando entran a los ríos las pisan, entonces al pisarlas, estas levantan su cola para defenderse, entonces como que las entierran en el cuerpo de las personas y por eso se consideran como peligrosas. Bueno, entonces continuamos con su alimentación. Entonces tienen una alimentación variada, son carnívoros y bueno, aquí se dividen en tres, eh, entomófagos o insectívoros, es decir, que se alimentan de insectos, de artrópodos, arañas, porque aquí sacan proteínas, como vemos acá en la imagen. Se alimentan también de carcinófagos, em, o sea, cangrejos, y finalmente son ictiófagos, es decir, que se alimentan de peces. Entonces, otro dato es que en la Amazonía brasileña, en el río, generalmente comen peces pequeños de este tipo, camarones, gusanos, larvas y en general insectos pequeños. Bueno, miremos la reproducción. Entonces, son vivíparos, como ya lo había mencionado antes, y tienen varias características, aunque honestamente no está muy investigado. Por ejemplo, acá en el país no tenemos suficiente información de cómo es la reproducción en la orinoquia colombiana. Lo único que se ha hecho es comparar algunas especies y sus desarrollos. Entonces, acá tenemos la época fértil, que apenas se cortó un poquito. Pero entonces ellos realizan la cópula durante las épocas de lluvia, que son más o menos en octubre. Y bueno, después analizaron los periodos de gestación. Entonces vieron que en la Amazonía brasileña, cerquita del Río Negro, que queda cerca de Venezuela, revisaron que las especies de estas rayas nacen después de 6 meses de gestación. Entonces, desde aquí pudieron llegar a la conclusión de que em, tienen capacidad de fecundar 1 a 3 embriones y su maduración de las gónadas toma de 3 a 4 meses, o sea, dos antes de que ya nazcan. Y bueno, acá hay algunas fotos de estas rayas bebés. Realmente es difícil encontrar información más específica porque no se tienen muchos datos al respecto, sobre todo aquí en Colombia. Pero bueno, vamos a hablar del tema principal, que es el estado de la raya guacamaya. Entonces, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, está en una categoría vulnerable. Entonces, cito un libro sobre los criterios donde evalúan esto, que un taxón es vulnerable cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los criterios de la A a la E, o sea, hay varios y ya les voy a explicar. Entonces, como los cumple, pues ya la podemos considerar vulnerable. Entonces, cuando es vulnerable, representa un riesgo de extinción como muy alto dentro de su ecosistema. Entonces, lo califican gracias a unos parámetros de letras y números. Entonces, hay varias categorías. Y bueno, saca esta información donde significa que es vulnerable a, es decir, que se reduce la población. Dentro de esta A hay varios puntos, entonces cumple el cuarto, que es que se redujo más de 30% en un periodo de 10 años o 3 generaciones, y ahorita analizamos las causas. Y la D significa que pues es una población muy pequeña y muy restringida y por lo tanto pues hay pocas especies y es muchísimo más fácil que se extingan. Y para ponernos un poquito más en contexto, aquí están como las jerarquías de los estados de peligro y amenaza. Entonces acá tenemos como los graves, donde el riesgo de extinción va aumentando hacia arriba. Entonces vulnerable, se puede poner en peligro,
peligro crítico y bueno, finalmente queda extinto. Y por eso es muy importante conocer su contexto para reconocer pues qué hacer. Mm, Entonces, ¿por qué son vulnerables? Pues se capturan principalmente con fines ornamentales, de decoración, porque son bonitas y generalmente las capturan cuando son juveniles o preadultas y eso pues imposibilita un montón su reproducción. Entonces, miren, acá hay una gráfica que muestra los ejemplares de esta especie que se exportaron en Colombia de 2007 a 2011. Y vemos que incluso la tasa más mínima supera las 1000. Entonces esto es demasiado grave. De hecho, acá tengo un dato, y es que los ejemplares que se exportaron en 2009, 1886 individuos eran de la Orinoquía, solamente del lugar con más concentración. Entonces, eh, es grave porque, digamos, acá en Puerto Inira es un espacio muy pequeñito y por lo tanto están sacando demasiados. Y es importante comparar el medio en el que están con la cantidad de especies que hay. Esta es la tercera especie de raya más explotada de todo el país. Mm, Actualmente ya son protegidas, no tanto, ya que pues esta especie no está tan investigada, pero gracias a las personas tenemos un plan de acción nacional para poder conservarlas. Entonces, esta organización del gobierno y varias otras compañías defienden los tiburones, las rayas, las quimeras y todo tipo de animales, pero entonces acá los califican según criterios de cuánto lo pescan, cuánto lo comercian, lo distribuyen y bueno, en general hacen como una sumatoria y así sacan la prioridad y de qué manera pues van a afrontar estos problemas. Entonces acá vemos la Potamotrigones grederi, entonces tiene 12 puntos totales, lo que le da una prioridad súper alta y pues permite muchísimo más la conservación. Mm, entonces hay varias cosas que faltan hacer, de hecho, para poder conservarlas mejor. Y acá hay varias propuestas de varias personas. Mm, entonces la primera es hacer un seguimiento para saber cuánto se está consumiendo, sacar estadísticas reales y confiables, lo cual pues quiere decir una mayor investigación y una mayor atención, lo que nos lleva al punto B, que es regular la exportación, pues teniendo en cuenta lo que decía ahorita de las proporciones, ya que este, la exportación es una cosa que es complicada porque hay muchas personas que viven de esto y pues se deben hacer muchísimos acuerdos. Entonces, esto nos lleva a los últimos tres puntos, que es hacer reservas de pesca, lugares de conservación, entonces aislar lugares para la reproducción y más que todo tener pues un registro de cuántas especies van aumentando. Y bueno, para esto es importante prohibir la exportación, ya que entran muchas rayas de contrabando, no solamente de esta especie, entonces exportarlas pues termina siendo algo muy, muy ilegal y demasiado grave para este ambiente. Y bueno, finalmente, pues acordar planes que sean benéficos para todos, para evitar tanto la extinción como la pérdida de empleo de estas personas. Y bueno, acá hay algunas fotos tomadas en varios países por varias personas. Mm, y ya, eso es todo. Muchísimas gracias. Aquí está la bibliografía que utilicé con los videos y la página.